Bienvenidos al programa de Bodegas con la Bruja Viri, en esta emisora de Welcome Televisión, que como bien sabéis, da la bienvenida a tus programas diferentes y a tus programas favoritos. En el programa de hoy vamos a conocer, pues casi en primicia, la bodega Bucrana, en la denominación de origen de Toro, una nueva bodega que ha visto la luz hace muy poquito tiempo y que pertenece al grupo Bornos. Y con Bucrana conoceremos a fondo los vinos de esta región, su larga historia, el sensacional y complicado terreno donde nacen, las particularidades de su uva reina, que es la tinta de toro, y muchas curiosidades más, porque sabéis que muchos historiadores coinciden en que el vino de la región de Toro es el que acompañó a Cristóbal Colón en su viaje al Nuevo Mundo y que fue elegido porque su graduación y su, digamos, corpulencia le permitía una buena conservación en las largas travesías. Y también cuentan que una de las carabelas, que es la pinta, recibió su nombre porque hacía referencia a la medida de vino que se utilizaba en la época en esta región. Pero bueno, también es cierto que estos vinos corpulentos y con alta graduación de hace siglos han dado un giro radical, convirtiéndose hoy en día en unos vinos mucho más frescos, con un carácter más vanguardista, pero desde el respeto a sus orígenes, desde la interpretación de ese terreno y de ese clima tan extremo que, como ellos mismos dicen, cuenta con noches heladas y con días ardientes. Y por ese mix de la tradición y de la vanguardia, Toro se ha convertido en una de las regiones más reconocidas actualmente en el vino de nuestro país. Y hoy lo vamos a conocer a fondo y además contamos con la armonía de estos vinos muy especial, porque la música de un gran violinista creará la perfecta pareja para cada uno de ellos. Por eso y por muchas más cosas que ahora conoceremos, os animo a quedaros con nosotros, que arrancamos. Pues, como os decía, la denominación de origen Toro abarca parte del sureste de la provincia de Zamora y parte del suroeste de la provincia de Valladolid. Y la historia del vino en esta región es muy larga, porque sus orígenes son anteriores a los asentamientos de los romanos. De hecho, la uva tinta de Toro pues apareció varios siglos después en estas tierras y se considera que la trajeron los romanos sobre el siglo II a.C. Pero el vino en esta región de Toro tiene una historia muy curiosa, que comienza pues en el siglo XV, cuando el torosano fray Diego de Deza, que entre otros títulos era el arzobispo de Zamora y también era el confesor de la reina Isabel la Católica, hizo de intermediario entre Cristóbal Colón y los reyes católicos, pues para llevar a cabo el viaje al Nuevo Mundo. Y era un personaje muy apasionado del vino de su tierra. Y por eso se encargó de que las bodegas de las tres carabelas que iban a partir estuviesen provistas de vino. Y según gran parte de los historiadores, el vino que eligió sería el vino de Toro, porque la alta gradación alcohólica y la corpulencia pues, de este vino podría resistir perfectamente el largo viaje por el mar. Y una de estas carabelas, que es la Pinta, la bautizó con ese nombre porque hacía referencia a la medida que se utilizaba en Zamora para pedir un trago de vino. Siglos más tarde, pues al finales del siglo XIX, con la plaga de la filoxera que arrasó la gran parte del viñedo en Europa, la región de Toro, al tener un terreno muy arenoso, ese pulgón no pudo acceder a las raíces tan fácilmente y se libraron gran parte de sus viñedos de esa plaga. Y en esta época, pues al perderse casi todo el viñedo europeo, esta región se convirtió en una de las principales regiones exportadoras de vino. Y ahora, actualmente, sus elaboraciones han dado un giro y esos vinos de carácter tan corpulento pues se han adaptado a los gustos actuales. Son mucho más frescos, con una vendimia más temprana para no sobremadurarlos, y los vinos de Toro se han convertido en unos vinos muy diferenciales y además novedosos, pero es verdad que sin perder esa esencia de su origen. Y desde aquí os voy a intentar transportar al entorno donde nacen los vinos de Bucrana en Toro. A ver, imaginaos. Estamos situados en el pueblo de Toro, que es el epicentro de esta denominación de origen y que cuenta con una larguísima tradición vinícola. Una localidad que contiene además una gran riqueza románica que de verdad que os animo a conocer, porque es una auténtica maravilla pues el ir paseando por su casco histórico, entre sus calles empedradas y llegar, por ejemplo, pues a su espectacular colegiata de Santa María la Mayor, que está situada pues en un cerro desde que podemos observar pues desde las alturas el sensacional entorno que nos rodea, porque estamos entre un mar de viñas y de cultivos que pues llegan hasta donde nos alcanza la vista. Y entre esas cepas vemos el río Duero, que digamos que va cruzando y serpenteando esta zona. Es realmente un paisaje maravilloso, pero con un clima pues algo extremo, que tiene muchos cambios de temperatura bastante radicales, con muy pocas lluvias, con suelos muy pedregosos, pero en este lugar pues las cepas se han adaptado pues a esas adversidades, pues creando una viticultura muy singular y teniendo como uva reina una uva muy fuerte y además muy robusta, que digamos que resiste esas inclemencias del tiempo, y es la tinta de Toro. Pero para conocer mucho más de la región de Toro, de su uva reina y de la bodega Bucrana, contamos en el programa con Víctor Fernández, enólogo de esta bodega. Víctor, bienvenido al programa.
Buenos días, Viri. Muchas gracias. A ver, Víctor, vosotros comentáis que la bodega Bucrana nace para homenajear pues, a esos primeros agricultores que fueron valientes y que decidieron pues, plantar viña en un terreno muy complicado y con unas condiciones además climatológicas difíciles. Pues cuéntanos de primera mano el por qué nace la bodega Bucrana y también dinos qué significa el nombre de Bucrana. Bueno, Bucrana nace es prácticamente lo que es la marca de Bucrana está recién salida al mercado, tanto como bodega como los vinos. Bucrana significa, haciendo un poco homenaje a la arquitectura y a la historia de Toro, significa, viene de la palabra bucráneo, que un bucráneo es una estructura arquitectónica en forma de cráneo de toro. Y de ahí viene bucráneo y de bucráneo, bucrana. Ah, curioso. Y bueno, y vuestra historia decidís por qué esta región, por qué queréis, por qué Bucrana en Toro. Bueno, porque nosotros realmente somos un grupo bodeguero, somos 7 bodegas en 6 denominaciones de origen diferentes y creíamos que, como no, aparte de otras denominaciones de origen, la denominación de origen toro tiene mucho potencial para elaborar vinos de alta gama, vinos de alta expresión y decidimos pues que era el lugar ideal y con la variedad ideal que es la tinta de toro para conseguir este tipo de vinos. La verdad es que, a ver, los vinos de Toro han tenido una evolución magnífica y, bueno, esos antiguos vinos, pues, tan alcohólicos y potentes, hoy en día se han convertido en mucho más frescos, más fáciles de beber, y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que ha sido una de las regiones que mejor se ha adaptado a los nuevos requisitos que pide el cliente, además en muy, muy poco tiempo. Víctor, ¿tú cómo has percibido ese giro que han dado los vinos de Toro y que ha cambiado en la elaboración o en la viticultura para que, bueno, esos vinos de Toro sean hoy muy, muy diferentes? Y bueno, realmente los vinos de Toro hasta hace unos años han arrastrado la etiqueta que comentabas antes de vinos muy astringentes, muy rústicos, muy difíciles de beber. Realmente eran los vinos que se hacían hace unos años con la materia prima que nos da aquella zona, aquel terruño, aquella climatología de Toro, esa materia prima que nos da y con las técnicas enológicas que había en aquella época. Hoy día, tanto la viticultura como la enología ha evolucionado muchísimo. Las nuevas formas de elaborar vinos y las nuevas técnicas han propiciado que con esa materia prima que tenemos en Toro, que es espectacular y tiene muchísimas cualidades, trabajándola bien, pues podemos obtener vinos muy elegantes y muy fáciles de beber y grandes vinos. Realmente en Toro se pueden hacer grandes vinos y cada día se está demostrando más y se están consiguiendo mejores vinos en Toro. No, no, No totalmente de tiene nada acuerdo que ver los contigo. vinos actuales con aquella fama que tuvieron los vinos de Toro. Sí, que bueno, eran más potentes, pero bueno, eran buenos vinos, pero realmente eran potentes para lo que se pide actualmente, ¿no? Digamos, el cliente de hoy en día. ¿Y la maduración la hacéis, se hace antes, es más temprana que antiguamente? O sea, que está el uva menos madurada o no? Bueno, realmente tampoco hay tanta diferencia en la maduración de la uva. Sí que siempre intentamos, antes se hacía igual, intentar realizar la vendimia cuando la uva está en el momento óptimo para elaborar los vinos. Sí que está claro que no es uva sobremadura, pero tampoco uva muy temprana, porque con la uva muy temprana pues podemos tener taninos verdes en la pepita y en el ollejo que luego pues nos van a hacer el vino más duro en boca. Entonces, el momento de vendimia, el momento óptimo de la vendimia es un momento complicado y complejo de decidir, pero hay que estar pues muy pendiente de ello y decidir el momento concreto que cuando la uva está en el punto óptimo de maduración para poder elaborar vinos, los vinos que queremos realmente. Ujú. La verdad es que, bueno, como hemos hablado, es un reto que la viña se quedase en estas tierras y además hay una frase vuestra que me ha encantado y de hecho creo que la he debido decir varias veces y es que vuestros vinos nacen bajo noches heladas y días ardientes por ese clima tan extremo y de cambios tan radicales entre el día y la noche. Víctor, háblanos de esos contrastes y en qué favorecen a la viña y, bueno, y en consonancia al vino. Y bueno, en nuestras etiquetas de Bucrana, la imagen de Bucrana, la imagen que podemos percibir
son los extremos del terruño que tenemos y del terroir que tenemos en Toro. En una de ellas podemos ver los extremos de las lluvias y de la sequía, los La que tengo momentos de yo ahora lluvias, mismo sí, es de de crianza lluvias abundantes y los 2021. momentos de mucha sequía. Y en la otra etiqueta podemos ver los extremos del frío extremo de los inviernos y de las temperaturas muy altas del verano. Estos dos extremos son los que, extremos climatológicos, son realmente los que dan las características y las peculiaridades que tiene la denominación de origen, la tinta de toro y los vinos que allí se elaboran. Estos contrastes de temperatura son los que hacen que la maduración ocurra muy poco a poco, que vaya madurando muy poco a poco la uva, que haya bastante concentración y luego nosotros podamos trabajar esa concentración y elaborar estos vinos. También la época de sequía estival hace que se aumente la concentración de compuestos en las uvas y luego las lluvias que suelen ser casi comunes justo antes de la vendimia, lluvias suaves que nos ayudan a, a madurar, a que llegue el punto óptimo de maduración, nos ayudan a refrescar un poquito la vendimia justo antes de la cosecha y que llegue a su punto óptimo de maduración. Digamos que Pues estos extremos son realmente los causantes de que haya ese potencial y ese tipo de vinos en Toro. Pues ahora vamos a hablar de ese tipo de vinos, pero vamos a hablar de la uva reina de vuestras viñas, que es la tinta de toro, que, corrígeme si me equivoco, pero creo que realmente es una tempranillo que se ha adaptado a las circunstancias del clima y del terreno de Toro. Víctor, cuéntame si eso es así y qué particularidades tiene la tinta de toro, que la ha hecho diferenciarse de la tempranillo. Sí, la tinta de toro es la variedad tempranillo que está adaptada a esa zona, a la climatología y a los suelos de la zona de Toro. Es la tempranillo adaptada a esa climatología extrema y a esos suelos de arenisca y de caliza y de arcillas. Realmente es tempranillo. Esa tinta de toro, la expresión que nos aporta en los vinos, pues son vinos muy estructurados, con mucha personalidad, con mucho color, son rojos azulados, el color es más azulado, no es tan violáceo, digamos, las uvas son mucho más negruzcas, mucho más negras. Sí, los vinos tienen más personalidad y tienen más estructura y, y más carácter, pero eso no tiene por qué estar reñido con la elegancia, con la suavidad y con la facilidad para tomarlos, que es lo que echábamos de menos años atrás. Perfecto, pues vamos a conocer el resultado de esa tinta de toro en vuestros vinos. Y vosotros, de momento, únicamente elaboráis 2 vinos. No sé si tenéis pensado sacar más al mercado, ahora nos lo dices. Pero aquí tenemos vuestro Bucrana con crianza de 12 meses de barrica. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, Bucrana crianza es 100% tinta de toro. Le damos, la elaboración es una elaboración sencilla, con fermentación en depósitos de acero inoxidable. Sí que cuidamos bastante la materia prima que nos llega del viñedo. Intentamos tener unos rendimientos por hectárea de unos 5.500, 6.000 kilos por hectárea de uva. Lo vendimiamos todo a mano. Intentamos que llegue a la bodega lo más íntegra posible la uva y a partir de ahí pues nosotros la trabajamos en bodega fermentando en acero inoxidable, tanto fermentación alcohólica como maloláctica, controlando mucho las temperaturas, los contactos con el oxígeno, intentando proteger bien el vino y luego le damos una crianza de 12 meses en barricas de roble francés seleccionado y luego pues una segunda crianza en botella que para nosotros es tan importante como la crianza en barrica para que se terminen de pulir y de redondear esos vinos y en estos vinos pues le damos el mínimo tiempo como mínimo el mismo tiempo que ha tenido en barrica pues se lo damos en botella antes de salir al mercado. En concreto este vino pues que acaba de salir al mercado tiene unos 13 meses de crianza en botella y 12 en barrica.
Perfecto. Por cierto, os tengo que contar que en la presentación que realizó el Grupo Bornos de esta bodega de Bucrana, tuvimos el placer, los que asistimos, al igual que hacemos en este programa, el escuchar la armonía del vino con la música. Y en este caso, pues la música la llevó a cabo un violinista, el violinista Manuel Urios, de Gourmet Harmony. Y aunque no le hemos podido tener el programa, porque bueno, está viajando con su violín por el mundo, le hemos preguntado nuevamente con qué música armonizaría este vino de Bucrana. Y esto es lo que nos ha contestado. Hola Viri, ¿qué tal? Pues mira, este vino Bucrana 2021 he decidido maridarlo con el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky. Estamos hablando de un vino con cuerpo y por ello he escogido esta pieza que pertenece a la época del romanticismo musical, donde tocar con un sonido con cuerpo era una de las características más fundamentales. Por cierto, Víctor, hay un tema que me gustaría tocar porque ahora está muy de moda y es la mineralidad de los vinos. Es decir, que si el suelo contiene más o menos minerales, el resultado del vino tendrá más riqueza y más complejidad. Víctor, cuéntanos, ¿cómo influye la mineralidad de los suelos en el vino y en el caso de los suelos de Toro, qué les aporta? Bueno, pues realmente la mineralidad de los suelos, la estructura y la composición de los suelos influye mucho, mucho en los vinos. Vinos que están en suelos diferentes, la misma variedad, la misma climatología, la misma elaboración, el sabor y los aromas son completamente diferentes, diferenciados por esa composición del suelo. Es muy, muy fundamental. Todos los aromas que encontramos minerales, la mayoría de los aromas minerales que podemos encontrar en el vino provienen del suelo. Por eso es tan importante la selección de los suelos cuando vas a plantar un viñedo. Los viñedos antiguos está claro que están plantados en donde están, no los podemos mover, pero sí que la mayoría están plantados en suelos buenos para viñedo porque son suelos muy poco fértiles, suelos pobres, con bajas producciones y con minerales característicos. Y luego los nuevos viñedos que se plantan, pues es muy importante seleccionar los suelos para tener esa mineralidad que buscamos en los vinos. También esa mineralidad la podemos encontrar, la podemos sacar, digamos, aunque no sea tan acentuada, con la crianza en barrica. Porque hoy día pues hay barricas que se tuestan a partir del calor de piedras, no con el fuego directo, y también nos aportan bastante mineralidad en los vinos. O sea, la mineralidad la podemos traer del campo y de la crianza en barrica. Encontrar esa mineralidad. Ajá. Pues ahora vamos a conocer vuestra otra joya torosana, que es el Bucrana Tau, que lo habéis elaborado con una selección de uvas y además de vuestras viñas, digamos, más especiales. Víctor, cuéntanos cosas de Bucrana Tau y cuéntanos por qué se llama Tau. Bueno, Bucrana Tau es, digamos, el vino top, el vino premium de la bodega. Es como es como un vino de autor. Este vino es una edición especial. De hecho, esta añada, que es 2019, son 12.800 botellas. Son botellas numeradas. Y sí, viene de los mejores viñedos y la mejor selección de uva que tenemos, también de tinta de toro. Si aún cabe más, se hace una elaboración mucho más minuciosa, se busca mayor concentración en el vino. Buscamos que sea un vino longevo, que bien cuidado y bien conservado, pues nos aguante mucho tiempo, que lo podamos guardar. Es muy expresivo, tanto en nariz como en boca. Son vinos que van de menos a más, que van creciendo, que aguantan toda la comida, toda la velada. Son vinos para disfrutar desde el principio hasta el final, hasta con los postres. Y este Tau viene realmente pues de toro. El Bucrana Tau, pues Tau viene
de toro. Realmente la palabra toro es como viene, pues haciendo un poco homenaje a la denominación de origen y al pueblo donde se encuentra la bodega y el centro neurálgico de la DEO de Toro. Pues de este vino también le preguntamos al violinista Manuel cuál sería para él la música que mejor armoniza con Buchrana Tau, por esas cualidades tan especiales que tiene este vino. Y esto es lo que nos dijo. Pues mira, Viri, este vino Buchrana Tau 2019 lo hemos maridado con Aires Bohemios de Pablo Sarasate. Tenemos entre manos un vino con un aroma tremendamente expresivo y por eso escojo una pieza del romanticismo musical donde la expresividad estaba en su máximo esplendor. Realmente es una maravilla cómo toca el violín. Muchas gracias, Manuel, por esa sensacional armonía que nos has ofrecido. Pues ya, Víctor, tenemos que finalizar, pero antes me gustaría saber si vosotros, aunque lleváis muy poquito tiempo, realizáis enoturismo y en el caso de que todavía no lo hagáis, si tenéis pensado llevarlo a cabo. Hasta el momento no tenemos enoturismo en la bodega de Toro, porque, bueno, pues no lo hemos planteado. Todo se andará. Nosotros nos gusta ir despacito, dando pasos poco a poco, pero pasos muy firmes. Y sí que nuestro primer objetivo era presentar nuestros vinos, que la gente empezara a conocer nuestros vinos. Y luego ya el siguiente paso será la gente que realmente le guste nuestros vinos y que los disfrute, pues se empezará a interesar por dónde se elaboran y cómo se elaboran esos vinos. Y entonces, pues digamos que, entre comillas, nos solicitarán que ese paso más adelante. Pero nosotros lo primero que queríamos era pues lanzar nuestros vinos, que la gente conociera la marca, los vinos y ir poco a poco. Pero realmente, pues sí, todo se andará porque hoy día el enoturismo pues es algo bastante importante en el sector del vino, pues está cada vez más de moda y bueno, pues sí que lo tenemos en mente. Fantástico, pues de verdad que os animo a visitar esta región porque os sorprenderá seguro. Y por cierto, estaba mirando las etiquetas, me encantan las etiquetas. Además, digamos que tienen relieve, o sea, las piedras tienen relieve, es muy bonita. Por cierto, y bueno, después de conocer ese entorno tan tradicional y tan excepcional que da vida a estos dos vinos, únicamente nos quedaría armonizarlos. Y en este caso no va a ser el violinista Manuel el que elija la mejor armonía. Así que que queremos que tú, Víctor, que eres el creador de estos vinos, la elijas. Dinos qué música o canción crees que es la pareja perfecta para tus vinos de Buchrana y cuéntanos el porqué. Bueno, pues nosotros siempre hemos pensado que y hemos sido seguidores de que el vino no solo hay que maridarlo o armonizarlo con comida, sino pues con otros tipos de artes, porque para nosotros el vino también es un arte, como por ejemplo con la música, con la pintura. Y en este caso con la música, pues hemos pensado que la obra ideal sería El Orobroy de David Peñadorantes, porque es una obra que el instrumento principal es el piano. El piano es realmente un instrumento sensible y delicado y muy elegante, pero que a su vez tiene mucha personalidad y mucho carácter, igual que esas características se pueden comparar perfectamente con las características de la tinta de toro. Luego también es una obra que va de menos a más, empieza muy despacito, muy relajado y va creciendo poco a poco. Y lo mismo le pasa a nuestros vinos. Empiezan relajados, poquito a poco van creciendo en expresión y en aromas con el paso del tiempo, conforme los vamos disfrutando en la copa. Entonces, pues es un crecimiento similar. Y otra característica que los une también es, por ejemplo, en la obra de Orobroy hay un fragmento
en el que cantan unos niños. Sí. Esos niños cantan en un idioma que es el idioma caló, que es una interpretación del romaní, pero ese idioma, la mayoría de la gente que lo escuchamos, no lo entendemos, pero nos gusta. Realmente nos gusta cuando lo escuchamos, aunque no entendamos lo que están diciendo, lo que están cantando. Lo mismo pasa con nuestros vinos. Nuestros vinos, sobre estos Bucrana, cuando la gente los prueba, les gusta, independientemente que sean más entendidos en vinos, menos entendidos, más consumidores habituales o menos, pero les gusta. Le gusta a todo el mundo realmente, que la gente que esté más introducida en el mundo del vino o menos introducida. Y yo creo que pues esas características son las que realmente nos unen con esta obra. Perfecto, pues con la armonía del vino y la música que estamos escuchando nos despedimos. Víctor, de verdad que ha sido un placer volver a verte y bueno, conocer de primera mano esa nueva bodega que embotella la esencia de la Tierra de Toro. De verdad que muchas gracias por participar y aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias a vosotros, Billy, por darnos voz y imagen y nada más. Estamos muy agradecidos a vosotros y espero que disfrutéis mucho de los vinos. Ha sido de verdad que un placer tenerte. Pues nos despedimos, pero nos vemos el próximo martes con un nuevo lugar donde nace el vino, con nuevas elaboraciones, con nuevos entornos, porque tenemos tal diversidad de regiones y de vinos en nuestro país que tenemos que presumir de ello. Que disfrutéis de una buena semana, que estimáis cada día al máximo y sobre todo, que seáis felices.